pastores, tener líderes, justo haciendo eso. Deben dar gracias a Dios. Ustedes no entienden la suerte espiritual que ustedes tienen en tener a esos hombres enseñar la palabra de Dios. Pero a mí me toca un tema, y gracias a Dios que han dejado a mí este tema, porque están en el ministerio ya por 40 y pico de años ya. Yo he visto cambios en la sociedad durante mis años de ministerio. Las actitudes en cuanto a los solteros, en cuanto a los divorciados, los separados, y las actitudes en las iglesias. Y para poner todo en contexto de las diferencias y la necesidad de aclarar este tema, en mis primeros años, como niño, luego como joven, aún mis primeros años en el ministerio de los Estados Unidos, en las iglesias de sana doctrina, hablando de personas divorciadas o separadas en sus matrimonios, el trato de esas personas era simplemente echarles fuera de la iglesia. Es decir, como fuera ese pecado, el pecado que Dios no puede perdonar. Y de ese extremo, en mi juventud, hasta llegar ahora se permite en las iglesias todo. Como el divorcio es normal, hay que aceptar y punto, y pasar por alto. Tenemos esos dos extremos. Y donde la iglesia permite a pastores, o como Dani dijo, pastoras, hasta hoy en día iglesias se jactan de sus pastores homosexuales y su tolerancia. Y con ese contexto, quiero que ustedes entiendan qué ha pasado. Yo he visto ese cambio de enseñanza, de prácticas en las iglesias sobre 40 y pico de años, mucho más que eso. Esos grandes cambios, ¿qué se ha cambiado? ¿La Biblia? La Biblia no se cambia. ¿Qué se ha cambiado? La sociedad. El hombre, en lo que acepta. Eso se ha cambiado. Y lo que yo quiero establecer en mi tiempo que tengo ahora, y yo sé que ya han recibido 4 platos fuertes de enseñanza, que me hace recordar y ese es el problema ya en hacer mi enseñanza corta, todo me hace recordar de algunos sucesos en mi vida. Me hace recordar de hace muchos años, cuando vivíamos por Pico, estableciendo 2 iglesias a la vez, una iglesia en Cumbayá, otra iglesia en el sur de Quito, por Chillogallo, y para establecer iglesias en esos 2 lugares a la vez, yo salía de la casa en Pico de mañana y yo seguía estudios, enseñaba estudios, células, desde la mañana hasta bien de noche. Pero en Chillogallo había 3 hermanas y teníamos en sus restaurantes, tenían restaurantes y teníamos los estudios en sus restaurantes. Pero tenía un estudio uno tras otro. De un restaurante me fui a otro restaurante. Y en su amor y bondad, como los ecuatorianos siempre tienen en los 2 estudios, ¿qué hacen ustedes? Un refrigerio. Pero en el restaurante no es simplemente refrigerio. Siempre es un plato fuerte. Esas hermanas, Pastor David, tiene que servirse aquí. Y me voy de este restaurante de estudio a otro restaurante, otro hermano, hermano David, tiene que servirse otro plato. Y de ahí me fui a otro restaurante, a otro estudio, hermano David. Y de noche volviendo a la casa, y dijo, ya preparar la cena.
Y a veces molesta, dicen, pero mi barriga. A veces se sienten así después de tanto estudio hasta tarde, ¿no? Y hasta mañana, por el lado espiritual. Por eso quiero entrar y ver si puedo simplemente enseñar lo más correcto posible sobre este tema. ¿Qué dice la Biblia? Ya sé que tienen las barrigas llenas, y con las barrigas llenas, ¿qué pasa? Bueno, vamos a abrir en 1 Corintios capítulo 12, porque quiero establecer unos principios sobre el servicio del creyente dentro de la iglesia. Algunos principios, de ahí entrar y hablar de los solteros, viudos, viudas y al final a los divorciados y su ministerio dentro de la iglesia. En 1 Corintios 12, Pablo establece unas verdades. Obviamente, él hablando del cuerpo, la iglesia, eclesia, la palabra griega, me encanta escuchar las palabras griegas, pintan un cuadro mucho más bonito, más entendible de lo que Dios ha querido comunicarnos. El prefijo ek en griego, como dijo, llamado, pero va un poco más allá de eso, es llamarle fuera. Llamarle fuera. O en otras palabras, eclesia literalmente significa Dios fijándose en su pueblo escogido. Israel en el Antiguo Testamento, la iglesia en el Nuevo Testamento. Como Pablo dice en los Corintios, versículos Corintios, dijo, salid de en medio de ellos. Llamar afuera, apartarse, ser separado, ser diferente, su pueblo totalmente distinto. Un pueblo que piensa muy diferente a los del mundo. Si no han sido acusados por los incrédulos de pensar medio raro, me parece que no están hablándoles de la Biblia. Porque la Biblia y sus enseñanzas van directamente en contra del pensamiento de este mundo. En 1 Corintios capítulo 12, Pablo hablando a los creyentes, dice el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El contexto de 1 Corintios 12 es Pablo tratando de corregir ideas equivocadas, prácticas equivocadas de los corintios, de las iglesias. Y ahora él toca el tema de los dones espirituales. ¿Cómo se define un don espiritual? Una habilidad espiritual, sobrenatural, que Dios da, como dice aquí, a cada creyente. Desde el momento que ha nacido espiritualmente, ¿qué ha hecho Dios? Le ha dado a cada creyente ¿qué? Una habilidad. Para desarrollarse, para descubrir, para desarrollarse y para poner en práctica, para edificar a sí mismo, a la iglesia. Nada del cristianismo debe ser egoísta. Todo es para servir, todo es para edificar, todo es para glorificar, como hemos escuchado al Señor Jesucristo. Y Él ha dado una habilidad a cada uno como Él quiere. Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, edificados, hechos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo
no es uno solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy de cuerpo, por eso no será de cuerpo. Y así sigue Pablo con sus argumentos. Voy a dar simplemente un resumen en vez de leer todo. Pablo sigue explicando. Cada creyente ha recibido una habilidad. Y esa habilidad espiritual es el don espiritual. Dios ha determinado, Dios ha decidido dar en cada iglesia local a cada miembro lo necesario para edificar a la iglesia y glorificar a Cristo. Entonces cada creyente tiene habilidades. Cada creyente debe estar contribuyendo para la edificación de la iglesia. Cada uno. Solteros, casados, divorciados, hombres, mujeres, aún niños redimidos por el Señor, viudos y viudas por igual. Dios ha dado dones a cada uno. Quiero que este quede claro. Habilidades para servir al Señor. Y eso está establecido aquí en 1 Corintios capítulo 12. Y esto como introducción al tema. Cada uno tiene una habilidad. Cada uno debe estar sirviendo a Dios con humildad, porque primeramente es un don espiritual. ¿Qué es un don? Un regalo. Pero también esa palabra, don, traducido aquí en 1 Corintios 12, está ligado con otra palabra en el Nuevo Testamento. Está ligado con la palabra gracia. ¿Cómo se define gracia? Tengo algunos de mis alumnos aquí sentados. Y yo he definido esa palabra gracia, aún los que han estado bajo mi enseñanza en la iglesia han escuchado eso. Gracia significa que mérito no merecido. Inmerecido. Los dones espirituales Dios ha dado porque merecemos. Dios toma en cuenta nuestras personalidades. Dios toma en cuenta. No. Simplemente por su gracia. Para suplir las necesidades de cada cuerpo, de cada iglesia local. Dios decide, no usted. Si fuera por mí, les digo, desde mi juventud, desde el momento que yo recibí a Jesucristo, si Dios hubiera consultado conmigo, David, ¿cuál don espiritual deseas? Yo he dicho, el don de ayudas, de servicio. ¿Por qué? No quiero hablar en público. No soy elocuente, me da miedo pararme frente a la gente. No quiere un don donde tiene que estar frente a la gente. Por favor, Señor, no. ¿En dónde estoy ahora? Como Él quiere. Y Él suple ¿qué? Lo necesario por medio de su Espíritu. Para que cumplamos con todo eso. Entonces ninguna persona, ningún creyente puede decir, no tengo ningún don, no tengo nada para hacer en mi iglesia. Mentira. Pablo está explicando aquí que cada creyente tiene una habilidad dada por Dios, por su gracia, para descubrir y para desarrollar y poner en práctica para la edificación de la iglesia y para la honra y gloria del Señor. Cada uno. Y no tengo por qué jactar de mi don. ¿Por qué? No merezco mi don.
ni usted tampoco. Y es tal vez la palabra clave cuando hablamos dentro de la iglesia, una actitud muy esencial: humildad. Yo reconozco que no merezco mi don espiritual. Yo no merezco estar aquí enseñando a ustedes ahorita. Yo no merezco nada de los favores del Señor. Pero en su plan, en su diseño y todo, Dios ha dotado a cada uno. Y debemos seguir al Señor. Ahora, quiero entrar en el tema. Empezando con los solteros, vamos a 1 Corintios, capítulo 7. 1 Corintios, capítulo 7. ¿Qué deben hacer los solteros? Muchos de ustedes aquí conocen a mi hijo Timoteo, Timmy. Él sigue soltero. Y me acuerdo hace unos años, cuando Dan y Melissa hablaron de volver acá a Ecuador como misioneros, tiempo completo, servir al Señor tiempo completo. Al mismo tiempo, mi hijo Timmy dijo también: yo quiero volver a mi país, a Ecuador, quiero servir como misionero en Ecuador también. Y él se juntó a la misma misión, en la misma iglesia en los Estados Unidos, con Dan y Melissa. Pero desde el principio, él quedó desanimado. Mientras esa iglesia, el jefe de la misión, estaba animando a Dan y Melissa a seguir adelante, llegar como misioneros a Ecuador, ese mismo jefe, ese dirigente de esa iglesia, dijo a Timmy: eres soltero y las iglesias no van a apoyar a un soltero como misionero. Entonces, de gana, vas a tratar de levantar sostén para llegar como misionero en Ecuador. Porque las iglesias no van a apoyar. Y punto. ¿Qué opinan de eso? ¿Sabe por qué? Dice: bueno, ¿sabe qué? Los solteros, las iglesias no confían en los hombres solteros. ¿Por qué? Son tentados por las mujeres cuando llegan al campo misionero. Y pueden caer en pecado y destruir el ministerio. Digo, pues a veces puede pasar a los hombres casados también. Y sí pasa. Pero vemos los prejuicios que hay dentro de la iglesia. Él se desanimó. Y no está aquí. La iglesia sí, gracias a Dios. Pero cuando uno comienza a analizar esto, ¿quién ha sido el apóstol Pablo, el gran misionero? El primer gran misionero de la iglesia. ¿Casado o soltero? Soltero. Y él habla justo de esto en 1 Corintios 7, versículo 1. En cuantas cosas de que me escribiste es bueno, desearía al hombre no tocar mujer. Se dan cuenta que las mujeres son malas. Cuidado, hombres. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Así empieza Pablo en este tema. Pero a causa de las fornicaciones, ¿por causa de qué? Lo que Dios ha puesto dentro del hombre. La necesidad de la mujer. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y de ahí, después de decir eso como introducción, habla un poco de la responsabilidad del hombre y la mujer en el matrimonio. Pero saltando al versículo 6, le dice: más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento.
Pablo dijo eso pensando que eso estaba saliendo de él. Esto, pero la verdad es que salió bajo la inspiración del Espíritu Santo, por eso está en la Biblia. Versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el contexto? Pablo es un hombre soltero, sirviendo al Señor como un misionero. Y él dice, mi preferencia personal es que hombres, aléjense de las mujeres. Muchos de ustedes no han escuchado el consejo del apóstol Pablo. Ni yo. ¿Pero qué dice? Dice además bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio, ¿cuál palabra sigue? Don. La misma palabra griega. En otras palabras, Dios sí ha dado la habilidad a algunos hombres y a algunas mujeres vivir una vida piadosa fuera del matrimonio, como solteros, para poder servir a Dios. Pero es un don, un regalo de Dios, como dice aquí. La verdad es que pocos hombres y mujeres tienen esa habilidad. Son tentados por el sexo. Por eso Dios ha dado el matrimonio, como Pablo menciona aquí. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces aquí tenemos un resumen de la enseñanza del apóstol Pablo sobre este tema. Él dice que no es pecado quedarse como soltero. Pero aquí es donde muchas iglesias, como mencioné con mi hijo Timmy, que muchas iglesias comienzan a decir, limitar a los solteros, diciendo que ustedes no pueden servir a Dios en algunas áreas por ser solteros. Pablo fue limitado, Timoteo fue limitado, pero veamos lo que dice. Hablando de los oficios, en 1 Timoteo capítulo 3, para darles el contexto de muchas iglesias, para justificar el hecho de que un soltero no debe ser pastor ni misionero. 1 Timoteo capítulo 3, donde dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Y qué sigue? Oiga, ahí está. Pablo ha dicho bajo el Espíritu Santo que si va a ser un pastor, si va a ser un líder en la iglesia, ¿qué tiene que ser? Marido de una sola mujer. El soltero no es marido de nadie. Descalificado. Yo digo, ¿con qué cerebro están analizando esto? ¿Quién está escribiendo esto? El apóstol Pablo. ¿A quién está escribiendo? A Timoteo. Los dos solteros. Los dos sirviendo. Cuando Pablo escribe esta a Timoteo, está en Éfeso pastoreando un soltero. El razonamiento humano puede matarnos. Malinterpretando las escrituras. ¿Qué pasa? Justo lo que Pablo estaba explicando primero a los Corintios 7. Dios ha dado a ciertas personas creyentes un don especial para no casarse, quedarse solteros. Pero no es lo común. Lo común es que la mayoría de los hombres, ¿qué van a hacer? ¿Van a casarse o no? ¿Cuántos hombres casados están aquí? Hacen la mano. ¿Dónde están sus esposas?
solteros. Algunos con las dos manos, me parece las dos manos, ¿por qué quiere indicar eso a las solteras? Aquí estoy disponible. Ya. Bueno, no sé si dieron cuenta, la gran mayoría de los hombres, soy hombre casado. ¿Cuántos solteros? 3 o 4, pero son jóvenes todavía. Y me imagino que muy pronto va a tener su media naranja. Es algo que no entiendo de esta cultura, de esos dichos aquí en Ecuador. Todo tiene que ver con frutas aquí. Mi media naranja, ese hombre es mandarina. Todo tiene que ver con las frutas aquí. Bueno. Pero se dan cuenta, esa es la norma con la mayoría de los hombres. Por eso Pablo dice, la mayoría de los hombres, esos requisitos son muy importantes. Los hombres casados, marido de ¿cuántas mujeres? Una sola mujer. Una sola mujer. Pero no tenemos que perdernos en la tentación diciendo, los solteros no pueden ser pastores, no pueden ser líderes, no pueden... Claro, hay algunas limitaciones. Claro, qué difícil será para un pastor soltero aconsejar a las parejas con problemas matrimoniales. Yo entiendo, pero tienen un manual también, la Biblia. Y pueden enseñar la Biblia igual a un hombre casado, ¿o no? Nosotros queremos limitar, imponer mandamientos que no encontramos en las Escrituras. Pablo mismo, un soltero, sirviendo como misionero. Timoteo, pastoreando, un soltero. Entonces, no quiero perder mucho tiempo en esto, porque yo creo que es obvio. Los solteros sí pueden seguir al Señor. Y sí pueden ser líderes. Pero es un don de Dios para hacer eso. Un don por su gracia. Darles esa habilidad de resistir las tentaciones en el mundo. Pero el tiempo que me queda, quiero concentrarme también, Juan Pablo también menciona en el contexto de 1 Corintios 7, las viudas. Y uno puede malinterpretar eso. Solamente habla de las viudas, no los viudos. No, está hablando también de los viudos también, pero la verdad es que queremos o no queremos hombres, la tendencia es que nosotros vamos a morirnos antes de nuestras esposas o no. No veo mucho ánimo para contestar de los hombres. Hay muchas más viudas. Mucho más. Por eso Pablo menciona, está enfocado en las viudas, igual que 1 Timoteo capítulo 5, que ha mencionado por Daniel, hablando de la iglesia apoyando a las viudas. Pero tenemos que entender que Dios tiene un rol para ustedes también. Daniel ya mencionó eso en Tito capítulo 2, las ancianas, las mujeres mayores, deben aconsejar, guiar a las mujeres jóvenes. No leímos el contexto, pero también habla de los ancianos, los viudos también, los ancianos, también aconsejando a los hombres jóvenes. Y no hay quien va a leer todo eso, pero cada uno tiene un ministerio. Pero hablando de los divorciados, quiero llegar a eso porque como digo, mi niñez, mi juventud, fuera totalmente fuera de lo común, un divorcio. Decir la verdad, cómo ha cambiado la cultura. Totalmente fuera de lo común. Yo no escuché la palabra divorcio hasta llegar al colegio, cuando escuché la palabra divorcio por primera vez. ¿Qué diferencia? ¿Cómo se ha cambiado todo? ¿Qué pasa con los divorciados?
Vamos a seguir en 1 Timoteo capítulo 3, donde dice palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, ni licor, ni ninguna bebida alcohólica, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito o nuevo creyente, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Va a darse cuenta que en 3 de los versículos requisitos para ser un obispo, un anciano, un pastor en la iglesia, marido de una sola mujer. Cuando yo fui ordenado al ministerio, hace 40 y pico de años, el sistema de los Estados Unidos, la ordenación para alguien ser un pastor en la iglesia, allá tenía que pasar por una prueba. Y la iglesia local llamaba a todos los pastores a sana doctrina en todo el sector. Esos pastores llegaban formando un concilio ahí. Y el candidato para recibir al Señor tenía que pararse frente a todos los pastores, como estoy parado ahora, todos los pastores ahí, y los pastores comenzaron a hacer preguntas al candidato. ¿Qué cree en cuanto a la salvación? ¿Qué cree? Yo contesté preguntas por 6 horas con la Biblia. Pero al final, cuando estaban por votar para ordenarme para ser pastor y luego misionero, me acuerdo un pastor anciano se paró y dijo: señores, hemos olvidado de una pregunta esencial. Y me miró y dijo: David, ¿cuántas veces se ha casado? Yo dije: una sola vez. ¿Ha sido fiel a esa mujer? ¿Todavía está con esa mujer? Sí, Señor. Marido de una sola mujer. Y de ahí, Cindy, que estaba ahí nerviosa, diciendo: creo que mi marido va a equivocarse en contestar las preguntas y todo, se puso nerviosa. 6 horas de preguntas. Y al final, y además 6 horas sin hablar. Pero al final, el mismo pastor vio y dijo: Cindy, ¿cuántas veces se ha casado? Una sola vez. La importancia para este oficio del pastor, de un anciano, como el requisito aquí dice que casado, ¿cuántas veces? Una sola vez. Esa era la norma en aquel entonces, hace 40 y pico de años, en todas las iglesias de San Doctrina. Rara vez escuchaba un pastor diciendo: pero Dios perdona a los divorciados y todo, sí pueden ser pastores. No se escuchaba eso en ninguna iglesia. 40 y pico años después, aquí estamos. La actitud de las iglesias ahora es: no hay problema. No hay problema. Van reinterpretando lo que la Biblia dice aquí. Algunos dicen: marido de una sola mujer, a la vez. No tener más que una a la vez. Creo que ha sido algunos de ellos influenciados por José Smith, que tenía ¿cuántas esposas? O tal vez David y Salomón, no sé.
O algunos diciendo, no, en el griego que esa frase quiere decir que es un hombre dedicado a esa mujer, su esposa que tiene en ese momento. Puede ser un hombre divorciado, pero que se ha casado de nuevo, pero es fiel a esa otra esposa. Tal vez vamos inventando nuevas maneras de interpretar la Biblia. Pero lo increíble es un versículo que Dani leyó en 1 Timoteo capítulo 5, cuando estaba hablando de las viudas, si pueden ser calificadas para ser apoyadas económicamente por la iglesia. Uno de los requisitos que encontramos aquí, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 9, se puesta en la lista solo a la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa. ¿Cuál frase sigue? Un solo marido. En griego es la misma construcción de la frase que encontramos en 1 Corintios capítulo 3. No hay ninguna diferencia sino por hacer la pregunta a ese requisito en cuanto a la mujer. La misma frase en griego, no cambia nada. Y esos mismos pastores dicen, en 1 Corintios 3, puede ser un hombre divorciado tal vez 2 o 3 veces, pero ya es fiel en ese tiempo para ser anciano, para ser pastor, para ser misionero, ya es fiel a esa mujer. La misma frase aquí, hablando de esas viudas, la misma construcción en griego. Es obvio que no está hablando aquí en el contexto, nadie va a interpretar, ha sido una mujer fiel a su marido hasta ser viuda. No, significa una mujer casada, ¿cuántas veces? Una sola. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estoy hablando de esto? Por el tema. Los divorciados pueden servir como pastores. Pueden ser ancianos en la iglesia. Si en el contexto hablan los diáconos, la misma frase. Encontramos como requisito, marido de una sola mujer. En cuanto al liderazgo de la iglesia, Pablo hace claro que un divorciado no puede ocupar ¿qué? Estos oficios. No puede. Y algunos me dicen, pero eso no es justo. ¿Qué pasa que en su juventud se casó y sabe que las locuras de la juventud, que casándose mal, luego recibe a Cristo, reconoce la verdad, pero ya está divorciado, se encuentra en la iglesia con una mujer piadosa, virtuosa, con todas las características del Proverbio 31, y se casa de nuevo con ella. ¿Está diciendo David que está descalificado? Yo no estoy diciendo eso, Dios está diciendo eso. Puede razonar como seres humanos de muchas cosas, pero la autoridad final en todo es que la Biblia, no nuestros razonamientos. Sabemos de las locuras de la juventud, los pecados de la juventud, pero ustedes deben entender en las Escrituras, ¿hay consecuencias en cuanto al pecado o no? Aun cuando Dios perdona al creyente, Dios perdona al creyente. ¿Hay consecuencias o no? Sí hay consecuencias. Si no piensan que hay consecuencias, porque me acuerdo una vez un problema en el equipo misionero aquí en Ecuador. Llegaron los jefes de la misión cuando un compañero había mentido vez tras vez a todo el equipo. Y todo el equipo dijo, ya no puedes confiar en él. Es el líder del equipo, pero nos ha mentido ¿cuántas veces? No podemos confiar. Por favor,
administradores, jefes de la misión, tienen que sacarle de ahí. Porque no podemos trabajar con alguien en quien no podemos confiar. Y me acuerdo que llegó el jefe de la misión y dijo, él nos dijo, ¿sabe qué? Ustedes, la Biblia nos manda a perdonar. Ustedes quieren perdonar, pero el perdón bíblico y el perdón de Dios jamás puede exigir consecuencias por el pecado. Y todos nosotros nos quedamos, del equipo misionero, nos quedamos atónitos. Y dijimos, disculpe, con todo el respeto, ¿dónde dice eso en la Biblia? Y nunca puedo olvidarme de su respuesta. No sé. Pero eso es lo que voy a exigir de todos ustedes. Y yo no pude callarme. Y dije, disculpen, con todo el respeto, yo sí puedo definir el perdón según Dios, según las Escrituras. Un ejemplo, el rey David. El rey David cometió pecado con Betsabé, adulterio. Aún mandó como el rey a su general Jaob, al marido, mandarle a ponerle en un lugar de batalla donde iba a morirse. Un asesino, ese David. Además, y no reconoció su pecado por un buen rato. Y al final Dios envió un profeta, el profeta Natán, a David, a confrontarle con su pecado. Tú has pecado, tú eres el hombre. Al fin, David reconoció su pecado y pidió perdón. Y Natán respondió, Dios te ha perdonado. Pero, eso es algo que no queremos escuchar como creyentes, pero va a haber consecuencias por ese pecado. Y Dios comenzó a nombrar una lista larga de las consecuencias que David iba a sufrir. Perdonado, sí, por Dios. Él dijo, la espada no va a apartarse de su casa. ¿No estoy perdonado? Sí, pero no de las consecuencias. De tu propia familia van a salir, ¿qué? Los enemigos, sus hijos, traicionando a él por consecuencia de su pecado con Betsabé. Eso encontramos en las Escrituras, hay consecuencias por el pecado. Y tenemos que reconocer eso. La Biblia aquí pone un límite en cuanto a los divorciados. Consecuencias. Las consecuencias es que no pueden servir en esos dos oficios. No estoy hablando de dones espirituales en este rato. Estamos hablando de dos oficios, los líderes de la iglesia. No pueden ser ancianos ni pastor, no pueden ser diáconos. Pero ya que asustado ustedes con esto, los divorciados aquí, no veo otro pasaje que habla de limitaciones. Una consecuencia es que no pueden servir en esos oficios. Pero eso no significa que no pueden servir a Dios. Es la diferencia de mi niñez, de mi juventud en las iglesias. La verdad es que cuando alguien cometió se divorció y se casó de nuevo, expulsado de la iglesia y punto. No veo eso en la Biblia. Si la persona, como todos los pecados, está arrepentido, pidiendo, confesando su pecado, Dios es fiel y justo para perdonar. Y Dios perdona. Hay esa consecuencia que ya no pueden servir como un líder oficial en la iglesia. Pero sí pueden servir a Dios. Pueden evangelizar. ¿Alguien que no sea líder puede evangelizar o no? ¿Puede discipular?
Puede enseñar, puede orar, puede ayudar, etcétera, etcétera. No hay esas limitaciones. Los divorciados sí todavía pueden seguir a Dios. La limitación, la consecuencia es que no pueden ser libres, como declara aquí. Pero sí pueden seguir a Dios. Y no quiero que nosotros pongamos limitaciones en los divorciados que no encontramos en la Biblia, siguiendo nuestros criterios. Sí pueden seguir a Dios. Pero siempre el problema que Dani mencionó con las mujeres que quieren ser pastoras. Tenemos el mismo problema a veces con los divorciados y todo. Cuando uno dice, solo en esta área no puedes vivir, ¿cómo reacciona la gente? Hablando de la carne, ¿cómo reacciona? Eso es justo que Dios me ha llamado a hacer. Si no va a permitirme ser pastora, yo voy a otra iglesia. Sí, soy divorciado, pero justo Dios me ha dado esa habilidad. Yo quiero ser pastor. La Biblia prohíbe eso. ¡No! ¿Ustedes se dan cuenta? Dentro de nosotros, aún como gente redimida por la sangre de Jesucristo, ¿cuánta nos cuesta someternos a lo que Dios manda? Cuando alguien dice no a una cosa, eso es justo que voy a hacer. Yo he contado tal vez a algunos de ustedes, recuerdo como un niño, yo soy de campo, pero me fui andando por una vereda en la ciudad. Estuve pasando por un vecindario de gente de plata y viendo sus patios, no es como aquí con los muros y todo eso, todo está abierto, los jardines. Y me yendo por la vereda y yo vi un césped corto, bonito, verde, inmaculado. Y un pequeño letrero. En ese letrero dijo, no pisar. ¿Qué hice? ¿Qué? Simplemente dice no pisar. ¿Qué nació en mi corazón? Creo que no tiene que decirles. Ni decirles lo que hice. Dentro de nosotros estamos luchando con la carne. Con el Dios que quiere que nosotros seamos humildes, aceptando lo que Él ha hecho, a contribuir dentro de todo lo que Él ha dotado a nosotros, con humildad, con gracias para glorificar a Él. Pero lo que vemos es esa lucha. Dios puede usar a los divorciados. Dios puede usar y quiere usar a los solteros. Dios todavía tiene, aún para los viudos, las viudas, Él puede usar a ustedes en el ministerio. Tiene un trabajo para cada creyente. Y nadie puede decir, por no ser con la situación de Pablo, del cuerpo humano, no soy ojo, no soy parte del cuerpo. Uno puede tener envidia por ser, digamos, como en esta ilustración de Pablo, fruto después de todo, yo soy una oreja en el cuerpo del Señor. Y nadie está mirando las orejas diciendo, qué hermosas orejas. En los ojos, en cambio, dicen, qué hermosos ojos, yo quiero ser ojo. Dios me ha hecho oreja, ¿qué debo hacer? Si viera a nuestro cuerpo como oreja,
Humildad. Humildad. ¿Cuántas orejas tenemos aquí en el cuerpo de Cristo? O un dedito. Estuve hablando con los hermanos que estudian la Biblia aquí los días miércoles, justo de este tema. Y Pablo dice, los partes del cuerpo que parecen más innecesarios son más esenciales. Es igual en el cuerpo de Cristo. Y les digo una ilustración de un hombre que conocí, un joven hace muchos años, cortando el césped, trabajando en el campo, se cortó el dedito de su pie. El dedito chiquitito. Se cortó. Se voló. El dedito nomás. Yo estaba ahí cuando eso pasó. Testigo ocular. No dolió solamente a ese dedito cuando fue cortado, pero también me di cuenta que todo el cuerpo reaccionó. La boca, ay, 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 participando. Los ojos, con lágrimas. Las manos, todo el cuerpo fue afectado. Y después de eso, ¿sabe qué? Tenía muchos problemas en simplemente caminar. Perdió su desequilibrio, o sea, equilibrio mejor dicho, porque faltando un dedito. Así es la iglesia. Cada uno es necesario. Aún ese dedito. No, yo no soy importante en la iglesia. Cada uno es importante. Aún los solteros, aún los viudos, viudas, los divorciados. Cada uno es necesario. No tengo tiempo para seguir, pero quiero que ustedes entiendan. Mientras la Biblia pone algunas limitaciones, la verdad es que tengo mis limitaciones también. Dios me ha dado el don espiritual de pastor maestro, pero no me ha dado el don de evangelismo. Sí, yo voy evangelizando, pero yo he visto personas que parecen que tienen una manera de llegar a la gente con el evangelio y a recibir a Cristo, y a veces yo digo, he hablado cuántas veces con la persona y nunca ha respondido. ¡Qué envidia! Así ha formado Dios el mundo. Necesitamos el uno al otro. Solteros, niños, jóvenes, hombres, mujeres, divorciados, separados. No es la voluntad de Dios para eso, pero Dios sí perdona eso. Y con humildad usted todavía puede tener un ministerio. Tiene un ministerio. Un puesto para usted dentro del cuerpo de Cristo. Pero es una cuestión de humildad aceptar ese error. Aceptar aún a veces las consecuencias del pecado. Ser prudentes. Y algunos están pensando, qué duro David, qué duro. Voy a hacerles una pregunta, hacerles pensar, para terminar todo este tiempo. Un cristiano puede estafar, digamos que es un contador en negocio, la tentación necesita plata y puede pecar en eso o no, un creyente o no. Los estafadores no quieren confesar esta tarde. Sí, he visto eso. Dentro de la iglesia, un tesorero, alguien que ha llevado algo de la plata. Luego, pidiendo perdón y todo eso, ¿Dios perdona? ¿Y una vez perdonando, hay consecuencias o no? ¿O vamos a seguir? Sigue como tesorero. Un creyente que ha molestado, o aún como incrédulo ha molestado a los niños.
Pecado, terrible. Recibe a Cristo. Llega, quiere servir en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes van a decir, vamos a ponerle encargado de enseñar a los niños? Hay consecuencias por el pecado. Y tienes que tomar en cuenta eso. Siempre hay consecuencias por el pecado. Pero sin embargo, Dios en su gracia sigue obrando en nuestras vidas. Tiene un trabajo para cada uno de nosotros. Por general, ese es el punto donde yo diría preguntas, pero no entiendo. Si algo que no he hecho claro, seguramente una hora no basta una hora para enseñar todo, para explicarle todo. Yo indicarles muchos más pasajes. Pero cada uno con humildad, dando gracias a Dios que Dios ha escogido utilizar a nosotros, no solamente salvarnos, para hacernos herramientas útiles en su obra, incluirnos en la obra. ¡Qué privilegio! ¡Qué gracia del Señor! Aceptemos todo eso. Lo que la Biblia manda, mujeres igual, les ruego que acepten eso. Porque somos la iglesia, eclesia, llamados fuera, ser diferentes, apartados, actuar totalmente distintos al mundo y sus pensamientos. Salir de en medio de ellos, eclesia, muy distintos al mundo. Así tenemos que pensar, bíblicamente, correctamente, siguiendo la verdad de la Biblia. Pónganos de pie, terminar con oración. Este tiempo habrá un comentario del maestro de ceremonias después. Sí, hay algo. Bueno, terminemos con oración y ya entrego de nuevo al hermano Roberto. ¿Cuántos se han dormido? Si ha ayudado con mi enseñanza a dormirse y descansar, gracias a Dios. Han descansado bien. Pero gracias también a mis compañeros en el ministerio, gracias por sus enseñanzas. Para mí también ha sido para mucha edificación en mi vida y espero que sea toda esta enseñanza de provecho espiritual. Tiene la costumbre aquí en Ecuador, alguien está comiendo y ¿qué se dice? Buen provecho. Lo mismo en el lado espiritual. Espero que esa enseñanza, bueno, yo digo buen provecho. Bueno, oremos. Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias Señor por la enseñanza que hemos escuchado de todos esta tarde, esta mañana. Que tú estés bendiciendo a todos que han venido aquí con oídos para oír tu verdad. Que estés bendiciendo a cada iglesia, levantando tu iglesia y muchos más iglesias hasta venir Jesucristo. Ven, Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo, bendice a cada uno en nombre de Jesucristo. Amén. Gracias.